I a les nostres festes seguirem cantant amb la resiliència que vam heretar. Canviarem les lletres per negar qui érem i sobreviure a les seues fogueres. Continuem, seguim a la sintonia de Ràdio Clara, seguim a Lliure Directe, a aquest espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació. Anem a començar ja amb el divendres de tertúlia, presentant-vos a la gent que tenim així disposada ja per a participar. Tenim a l'estudi Adrián Navalón, company de Podem Valencia. Buen día, buenos días, Adrián. Hola, muy buenos días. Buenos Un placer días. volver aquí. Te teníamos perdido Sí. por trabajos precarios. Sí, de uno a otro. Ahí. Trabajo precario tras trabajo precario. Pues Adrián Navalón, desde Podem Valencia, secretario de Formación y Discurso Político. Continuamos por ahí. Sí. Continuamos por ahí. Tenim també per participar a la tertúlia amb nosaltres, altre que també teníem perdut un temps, Roby Bertassi. Bon dia, buenos días, Roby. Buenos días, Manolo, buenos días, compañeros. Buenos Sí, días. Perdidos estábamos y estaremos perdidos unos días más todavía. Roby Bertassi desde Rusafa Radio, que voy a confesar que el otro día no sabía en qué día estaba. Pero ahí lo tenemos. Raquel Ortiz, desde Valencia Laica, bon dia, buenos días. Hola, bon dia. Bon día. Y Antonio Pérez Collado, desde la SETGT y la Ateneo Libertaria al margen. Bon día, buenos días. Hola, buen día. A vosotros no os digo nada porque estáis También estamos más con perdidos. nosotras. También estamos perdidos. Antonio no lo soltamos. Pero sigo perdido. Sigue perdido. Doncs anem a començar la tertúlia perquè tenia apuntat jo per així el primer tema que segueix la barbària palestina. No sé què més podem dir, què més podem dir així a la ràdio, però crec que a vosaltres encara no heu tingut ocasió així a Ràdio Clara i a aquestes tertúlies de donar la vostra opinió en esta ocasió, en este nou atac d'Israel cap als palestins, cap a les palestines i concretament en este cas cap a la franja de Gaza. Adrián, como has venido al estudio, tienes el honor de poder comenzar. Vale, le doy. Bueno, lo de Israel y Palestina, el conflicto que haya abierto, pues sabemos, creo que toda la gente que escucha esta radio y todos los que estamos aquí sabemos en qué consiste. No es una ocupación ilegal, una ocupación que además emplea métodos violentos, que ha creado un apartheid, que ha creado la mayor cárcel a cielo abierto de la historia de la humanidad, que año tras año comete crímenes contra la humanidad, que miente y que tiene un plan genocida entre manos y está dispuesto a llevarlo a cabo. Quiere crear un Estado étnicamente uniforme y para eso le sobran todas las personas palestinas y por tanto su plan es eliminarlas a todas. Y de hecho es atroz escuchar o leer las manifestaciones que hacen los altos cargos del gobierno de Netanyahu y también es atroz escuchar el seguidismo, por ejemplo, de Ursula von der Leyen o del presidente de Estados Unidos, iba a decir Donald Trump, que encajaría de Joe Biden, ¿no? Ya hace tiempo, hace unos años que la Corte Penal Internacional se puso a investigar el tema de Palestina. Hubo una fiscal, la fiscal Ben Souda, que ya dijo que había indicios racionales para proceder a una investigación en cuanto a crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, pero por lo que sea, pues todo va muy lento, ¿no? Los organismos internacionales parece que funcionan poco y funcionan mal y siempre funcionan en la misma dirección. Hace poco sabemos que Rusia y Brasil han propuesto varias resoluciones al Consejo de Seguridad de la ONU para detener la guerra, ¿no? Y no han salido, han votado en contra especialmente pues estados europeos como Francia, como Inglaterra y por supuesto Israel y Estados Unidos. Es paradigmático que en un organismo internacional pues haya países con veto como Estados Unidos que sean capaces de pues no dejar que salgan adelante resoluciones que son de puro sentido común simplemente porque las propone Rusia y porque no son coincidentes con sus intereses.
creo que, bueno, lo hemos dicho muchas veces en esta radio, yo al menos lo he dicho muchas veces, creo que el proyecto europeo y el proyecto internacional estaba muerto moralmente, no tiene ahora mismo ninguna legitimidad. Hablo de la Unión Europea, hablo de la ONU, hablo también de la Corte Penal Internacional, prácticamente están en una quiebra moral indescriptible. Y bueno, qué decir, día tras día lo que vemos en los medios de comunicación es una atrocidad detrás de otra, una carnicería detrás de otra, contra niños, contra personas civiles, contra edificios que están protegidos por el Convenio de Ginebra, que, como el hospital, ¿no?, que tiene estatus de protección, porque ahí van a refugiarse las personas y a intentar curarse de las heridas de una guerra, y Israel va y bombardea, ¿no? Me llama también mucho la atención cómo lo están tratando los medios de comunicación, incluso medios progresistas, que pues ponen en duda las versiones, ¿no? Te dan dos versiones del mismo hecho, que simplemente cogen lo que dice Hamas, cogen lo que dice el pueblo palestino, cogen lo que dicen Israel y le dan el mismo estatus de veracidad. Y eso es muy preocupante cuando las pruebas mayoritariamente señalan a que Israel ha sido el responsable de ese bombardeo, pero no sé por qué estos medios, en vez de buscar la verdad y decir Israel ha dicho esto, pero es mentira, simplemente se dedican a reproducir con total seguidismo las declaraciones de un gobierno, que además sabemos que ha mentido en ocasiones anteriores. Entonces, yo creo que la situación ahora mismo es muy preocupante porque se abren unos marcos y unos paradigmas muy peligrosos, tanto en el tema internacional, porque vemos que el apoyo de Europa y de Estados Unidos a Israel es constante y, por tanto, le están legitimando para seguir haciendo lo que está haciendo. Y luego me preocupa que eso va a tener consecuencias sobre la población civil en Europa también. Ya estamos viendo amenazas de bomba, que por ahora no se han llegado a concretar. Hubo un atentado en Bruselas, si no me equivoco. Y eso va a pasar un poco, mi sensación es que va a pasar como tras el 11M. Volvemos a una política de represión, volvemos a escuchar discursos racistas entre políticos y mandatarios que no estaban tan a la extrema derecha, pero ahora vemos cómo se van extremando. Vemos prohibiciones en Francia y Alemania de manifestaciones y de sacar la bandera palestina. O sea, la libertad de expresión nos la volvemos a cargar, volvemos a cargarnos el derecho de manifestación, y eso es muy preocupante. Roby. Sí, bueno, no voy a ahondar mucho en lo que está pasando porque lo sabemos todos. Simplemente, evidentemente, mientras en este proceso donde Israel está buscando la solución final, términos que les tienen que sonar incluso a los sionistas, el tema es que esto va a tener una solución muy difícil a la medida que la geopolítica, el actual estado de fuerzas en lo geopolítico no vaya cambiando. En ese sentido, me parece que Europa está jugando un papel vergonzoso, pero que también hay cada vez más voces disidentes que podrían obligar a nuestros gobiernos a tomar una posición importante. Importante no solo por el peso que tiene Europa, sino por nuestra situación geográfica, por donde nos encontramos. Y hay algunos pequeños indicios de que ese proceso podría llegar a comenzar, y creo que en ese sentido es muy importante la movilización en los países europeos, el cuestionamiento, digamos, a esa posición de nuestros gobiernos, que a esa posición geopolítica que no nos favorece en nada, nos ha metido de una manera que no es la que deberíamos en la guerra de Ucrania. Ahora estamos con el tema de Israel. Y bueno, y lamentablemente, mientras todo esto se va suscitando y esta situación geopolítica puede cambiar como para poder llegar a una solución pacífica, siguen muriendo muchísima gente y va a seguir muriendo mucha gente. Ayer hubo una cosa interesante, bueno, dentro de todo esto, que un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos renunció
y denunció, digamos, la política de Estados Unidos. Eso es un hecho nuevo, ¿no? Totalmente novedoso. No era un funcionario cualquiera, un alto funcionario, hizo una carta pública y creo que las Naciones Unidas pueden resolver lo que sea. Pueden decir, vayan todos a misa de 7, pero Israel se caga en todas las resoluciones que haya de las Naciones Unidas. O sea, con veto. Entonces la única alternativa que queda es una presión realmente fuerte. Creo que Europa tiene que jugar un papel decisivo. Nosotros estamos aquí y nos toca, digamos, presionar para que eso se produzca, pero presionar con toda fuerza. Europa está jugando un papel lamentable en todo esto, pero cada vez hay más voces, más gente que empieza a ver esta necesidad. Hasta que Europa no encuentre un camino independiente de esta alianza estratégica que hay con los Estados Unidos, hay muchas cosas que van a seguir en esta dirección, y entre ellas este conflicto sangriento. Lo de ayer del primer ministro británico fue vergonzoso, porque Biden intentó salvar las formas, aunque en el fondo hizo lo que hizo, por eso renunció el hombre del Departamento de Estado, pero ayer el primer ministro británico estuvo en Israel y quienes vieron sus declaraciones vieron que eran vergonzosas. Poco más puedo agregar porque conocemos el tema y nada, y creo que no hay otra solución posible que esa. Recordemos también que Hamás, igual que el ISIS, en su momento fueron inflados cuando eran pequeñas organizaciones por el Departamento de Estado por un lado y por Israel por el otro. Y estos monstruos después les crecen, se les escapan de las manos y generan, digamos, estas cosas. Y mientras tanto, digamos, pagan el precio, ahora están pagando el precio de las poblaciones civiles. Y no es casual que cuando se encontraba un camino, que guste más o guste menos de paz, cuando Begin y Arafat firmaron los acuerdos de Oslo, que parecía que iba a haber una solución viable, ambos fueron asesinados por Israel, y ese camino se truncó. Y los israelíes siguen poniendo asentamientos. O sea que está claro que la estrategia de Israel es la solución final. Raquel Ortiz. Bueno, yo, para no repetir algunas cosas que se han dicho y con las que estoy de acuerdo, porque los medios pues están jugando su papel, creo que lo ha dicho Adriano también, Roby. Estamos viendo que se tiende mucho hacia la equidistancia. Hemos estado justamente hace 2 días celebrando un acto que hemos tenido, un acto realmente que ha sido muy masivo sobre la desbandá, y yo recordaba que la desbandá tiene pues similitudes con lo que está ocurriendo en Gaza, porque la gente tenía que huir de sus casas, de la tierra donde vivían, a otro punto, hacia Almería, y en Gaza tienen que huir. Ya han huido, pues están intentando salir porque todavía no pueden, ¿no? En el paso este de Rafah, 1 millón de personas. Es decir, que casi 100 años después hay conflictos y situaciones que desgraciadamente se repiten. Igual que se dijo que la desbandá la habían organizado incluso los propios republicanos, igual que se dijo que Guernica también, es normal y no nos choca mucho que Israel diga que no tiene la responsabilidad. Cuando hay informaciones, yo no voy a dar los detalles, pero informaciones de el aviso al hospital, de los vídeos que han puesto, que han quitado, y sobre todo de gente que conoce la zona y que ha estado trabajando allí, periodistas, analistas, y que han dicho que ese potencial en un misil no lo tienen ni los yihadistas, ni Hamás, ni tal. Por supuesto, nuestra crítica al terrorismo de Hamás y a quien practique el terrorismo, eso siempre lo hemos dicho. Pero claro, la ocupación es un hecho tan tremendo desde el año 48 que eso es el desencadenante de todo.
sin quitar responsabilidad a quien haya cometido y a quien ha cometido actos terroristas. Pero para mí, una cosa que veo y que me parece que vamos hacia esa deriva, hacia hay un término en inglés, ahora se me ha olvidado, es resbalar, o sea, ir hacia lo más profundo, es la gran crisis democrática de todas las instituciones internacionales. Antes yo creo que se guardaban más las formas, hace unos años se trataba de hacer declaraciones, incluso albergando alguna posibilidad de los dos estados. Es decir, se hacían estas declaraciones y parecía que había algún elemento de que sí, de que se podía seguir, bueno, planteando que la solución eran dos estados, pero ahora descaradamente tanto lo que dice Biden como el primer ministro británico, como partidos políticos, como el PP también, y cada vez la extrema derecha tiene más fuerza, ya es claramente de que, bueno, primero dicen que Israel es un Estado democrático. Yo creo que hay que denunciar esto y desmontar este estereotipo que hay de que son el Estado democrático de Oriente Medio. Pues no es un Estado democrático, tiene a criaturas en la cárcel, la gente no puede votar, no adquiere la nacionalidad no sé cuántos años tal, es un Estado teocrático unido a la religión. Eso no es un Estado democrático y eso es lo primero que hay que decir, que no es democrático. Y luego, pues, es verdad, decía Robbie, que los estados europeos pueden jugar un papel importante, claro que sí, pero no sé, ahora se confunde el Estado con el partido. Para mí son conceptos diferentes. Un Estado tiene que velar por el bienestar de una manera transversal de la mayoría de la población, de su país y del marco en el que está y del mundo. Ahora, bueno, parece que eso se deja de lado y el partido que está ahí dice claramente y hace lo que para mí es una gran crisis, ¿no?, democrática. Macron ya hemos visto que se ha opuesto a pedir un alto al fuego, que es algo que tampoco es la solución, simplemente eso. La ONU, el Consejo de Seguridad, todo esto para mí es una gran crisis y es un fracaso de la democracia, que no sirva para nada estos organismos que tendrían que tomar una serie de medidas y aquí son todo reuniones, la reunión que es el día 23 con los países de la zona, con Arabia Saudí, con Marruecos, con Turquía, es el 23 me parece, el lunes. Pues ya veréis, pero mientras tanto, antes del 23 sigue muriendo la gente no tiene agua, que es absolutamente necesario, no pueden huir tampoco, es decir, es esa cárcel tremenda que hay allí y bueno, y van contando, ya digo, las horas y los días. Entonces, la verdad es que veo este panorama muy pesimista porque es verdad que en la última concentración había bastante gente en Valencia, me pareció que bastante más gente que en la primera concentración y está habiendo en el mundo y manifestaciones en ciudades europeas, pero ya para cerrar hay que ver la bolsa y como decía Nazanin Armanian en un artículo, ¿quién se está beneficiando de esto? O sea, las empresas armamentísticas tienen un subidón en la bolsa impresionante. Pues esto, ya digo, es así y aunque se podrían hacer cosas, por supuesto, primero, ¿qué tendría que hacerse? Una cosa muy sencilla, pues expulsión de embajadores y de cargos que representan al Estado de Israel en cualquier país llamado democrático. No sé, lo ha hecho Colombia. Pues algo, pero es que son frases que quedan bien. Incluso Pedro Sánchez ha hablado de los dos estados, del sufrimiento del pueblo palestino, de la población civil, pero todo eso se queda así. En fin, yo soy pesimista en esto. Antonio.
Bueno, ya se han dicho muchas cosas y no quisiera yo repetir ni cansar a la gente. Pero algo hay que comentar, ¿no? Y yo creo que hay varios aspectos en esta guerra, en esta situación, en este drama que estamos viendo en directo, ¿no? Como ocurre ya con los últimos conflictos bélicos, ¿no? Que los vemos desde casa tranquilamente y casi se nos olvida lo que está pasando, ¿no? Lo que representa esas luces, esas explosiones, la cantidad de dolor que siembran, ¿no? Y de muerte. Yo creo que respecto al asedio y a las matanzas en la franja, pues poco podemos decir más que condenarlas y lamentarlo, ¿no? Ahí yo creo que no se puede justificar de ninguna manera, sobre todo si va unido pues al corte de suministro energético, al corte de agua, de entrada de medicinas, no abriendo los puestos fronterizos para que la gente pueda huir o refugiarse en algún sitio, es decir, se están saltando todos los derechos humanos, pero también hay que tener en cuenta que no hay ninguna guerra que sea humana, ¿eh? Esa idea mítica de la guerra entre caballeros, esas cosas, eso no se ha dado nunca. Bueno, quizá en la Edad Media, no lo sé, pero podemos ir desde la Segunda Guerra Mundial, donde se hicieron atrocidades, no eran eso que nos venden de los buenos y los malos. Bueno, pues los buenos bombardearon Alemania cuando ya no hacía falta, destrozaron la población civil que quedaba en Alemania cuando ya se había rendido prácticamente, ¿no? Y luego hemos tenido Yugoslavia, Vietnam, todas las guerras, no se ha respetado ningún derecho humano. Entonces en esta pues es un caso más. Lo que pasa es que aquí, al ser una franja que está cerrada, que no pueden salir de allí, que está densamente poblada y que hay muchísimos niños, y las instalaciones militares pues están al lado de las civiles porque no hay más territorio, no les dejan salir de allí. Entonces tiene un drama mucho mayor, ¿no? Y por otro lado, pues tener en cuenta que Israel tiene la bendición de todo Occidente para hacer lo que quiera. 28 resoluciones de la ONU ha incumplido ya, o sea, todas las que quiera. Empezando con que ya al año siguiente de que es el Estado de Israel, ya le quitó a los árabes un 38% de territorio, luego les quitó es decir, Jordania, Jerusalén Este, es decir, ha hecho lo que ha querido y no hay forma de que lo metan en vereda. Está protegida por Estados Unidos y Occidente y entonces pues hace lo que quiere, teniendo en cuenta también que es el quinto ejército en potencial del mundo, ¿no? Es una maquinaria de guerra y claro, está bien engrasada y bueno, como ha dicho la gente, ¿no? Que son las empresas armamentísticas las que están ganando en este conflicto, como en todos, como en el de Ucrania y en todos los demás. Entonces yo creo que hay que estar en contra de la matanza y luego pues intentar conseguir apoyar a la gente que está teniendo iniciativas por la paz, por el diálogo, por la convivencia. Identificamos a los palestinos con Hamas, erróneamente, y también a la población del Estado de Israel con Netanyahu y la línea ultraortodoxa que está gobernando ahora. Pero hay muchísima oposición. Hay grupos pacifistas que están haciendo manifestaciones, hay intelectuales, antiguos políticos que también están diciendo que esa no es la forma de actuar, que se tenía que haber actuado de otra forma. En fin, hay un movimiento en Israel bastante potente en contra de esta gente. De hecho, había una división que le va a venir muy bien ahora la guerra a Netanyahu para desviar la atención por la oposición que había a una ley que habían sacado que era para que el poder político, el poder ejecutivo pudiera controlar a los jueces, a la magistratura, ¿no? Y eso levantó las alarmas y había muchos partidos, incluso dentro del Parlamento de Israel, que estaban en contra. Ahora han llamado a la unidad por la patria y eso, y le va a dar un de tranquilidad, pero hay oposición a estas matanzas y a la forma en que se trata al pueblo palestino dentro de Israel. Entonces, esos sentimientos son los que hay que potenciar y de Occidente pues denunciar y salir a la calle y estar en contra de la guerra, evidentemente, y que haya un diálogo y una convivencia. Tenim una telefonada, la traguem en antena. Sí que vaig a demanar tant a les telefonades com als que estigueu així, perquè avui se'ns ha ajuntat tot. El meu habitual falta de compliment d'horari, amb que som 4, són temes que tenim per ahí, que tenim molt que dir i parlar, així que tractem de fer les intervencions més breus i directes entre totes. Bon dia, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, soy breve, muy rápido. Bueno, según la agencia EFE, pues Biden acaba de anunciar que bueno, que si Putin y Hamas no pagan por sus crímenes, pues que el caos en el mundo aumentará, ¿no? O sea, que la cosa parece que va a viento en popa, lo digo en sentido irónico, ¿no? Este es el que nos iba a salvar del Biden, lo maravilloso de Biden es el que nos iba a salvar de la guerra y tal y cual, ¿no? Entonces, aparte de que, por supuesto, el Estado de Israel, pues supuesto quiere ocupar lo que está ocupando, no está arrasando allí, ¿no? Está cometiendo un genocidio, ¿no? El Estado
de Israel, que es un Estado sionista. Al fin y al cabo, el sionismo, el yihadismo, el nazismo, el franquismo, todo es fascismo, es terrorismo contra los pueblos. Detrás está el capital financiero internacional siempre apoyando el terrorismo. Se sabe que allí en las costas de Gaza hay grandes yacimientos de gas. La cuestión no es solo un Estado que quiere invadir y matar. Aquí hay muchos intereses económicos. Tenemos a un imperio, el imperio de Estados Unidos, que está en decadencia, que está en declive. Y bueno, cualquier imperio, pues evidentemente para sobrevivir necesita pues arrasar, saquear y matar. Todos los imperios históricamente, pues un imperio es eso, no es otra cosa, ¿no? No existe ningún imperio que sea bueno, ¿no? Entonces, bueno, el tema es muy complejo, es un tema global, de un capitalismo en decadencia, un imperio que está en declive y que antes de desaparecer puede llevar a la humanidad al abismo, ¿no? Y bueno, por último decir que no existe, o sea, las guerras son una parte del capitalismo. No existe un capitalismo sin guerra, no existe. Si alguien dice que es verdad, que puede existir un capitalismo de paz, de igualdad, eso no existe, nunca ha existido, no va a existir. Las guerras son una parte de la naturaleza del capitalismo, ¿no? Y bueno, nada más, termino ya. Muchas gracias por llamar, José. Salud, un abrazo, salud. Adrián, ¿quieres apuntar algo más? Sí, un poco lo que decía Raquel. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues se está diciendo romper relaciones diplomáticas con Israel urgentemente. Yo creo que habría que imponer sanciones muy duras al gobierno de Israel y a sus mandatarios. Con Rusia no le tembló los pies a nadie, pues creo que con el señor Netanyahu y con su corte de mandatarios habría que perseguirlos hasta el fin del mundo, perseguir sus negocios, perseguir sus bienes. Y también habría que sancionar las importaciones y exportaciones. No se puede proveer a un Estado que está cometiendo un genocidio. Esto es de sentido común. Habría que romper especialmente las importaciones y exportaciones de materiales armamentísticos y tecnológicos, que es de lo que más exigirá Israel a partir de ahora. Y de hecho estamos viendo justo lo contrario. Estamos viendo que Estados Unidos está mandando armamento a Israel y que hay movilización de tropas por la zona. Creo que la vía es la contraria. Creo que hay que denunciar también, como ha dicho Raquel, ante la Corte Penal Internacional a este señor por crímenes de guerra y a gran parte de los mandatarios de Israel. Creo que hay que forzar a Europa a una posición de paz y a una posición de condena. No podemos, desde la Unión Europea, que se forjó tras una guerra mundial, que nos hizo ver los mayores horrores de la humanidad, no puede ser que la Unión Europea, que se forjó con esos mimbres, ahora sea una Unión Europea en la que vemos a mandatarios como Meloni, como Scholz, como Sunak, que están dando apoyo a un gobierno que está cometiendo un genocidio. Creo que esto es importante y que debemos de deshacernos también desde la Unión Europea del complejo de inferioridad alemán respecto al tema de Israel, ¿no? Que parece que tiene una deuda perpetua y tienen que estar con lo que haga el Estado de Israel, haga lo que haga. Ahí tenemos un problema y entonces romper relaciones, imponer sanciones muy duras, detener importaciones y exportaciones especialmente de armas, denunciar a la Corte Penal Internacional y hacer una apuesta por la paz, evidentemente. Robbie, ¿algo más que apuntar? No, poco más. Insistir en que es fundamental el cambio de posición de Europa y que los alemanes se quiten el complejo, de algún modo mirando para otro lado a un genocidio y la solución final es un poco paradójico. Raquel, ¿algo más que quieras añadir? No, simplemente que, bueno, ya se ha comentado, si no hoy, ese tratamiento que dan los medios a la población palestina siempre como una masa ahí que no tiene ni vida, ni historias, ni biografía, ni nada, todos ahí en bloque, y en cambio los otros salen con nombre y apellido, con fotos y eso, y bueno, el caso de esta chica, también hay todo, su vida, su familia, el otro que reclama a Pedro Sánchez. Bueno, a mí me parece de verdad todo no sé, pues un montaje que finalmente hace que, pues eso, Israel pueda seguir haciendo lo que quiere, pero es que romper las relaciones diplomáticas sería de verdad algo muy, muy,
muy positivo, porque esa gente que hay allí que son críticos, que el otro día en el periódico Haaretz había algún artículo de periodistas y algún diputado que dijo, usted ha creado Hamás hace años y ahora tal, esta gente se sentiría reforzada si viera que la Unión Europea toma medidas. Y eso de enviar a los diplomáticos a su casa, eso tiene algún tipo de fuerza y es simbólico, pero es un poco más allá de lo simbólico. O sea, es algo que al gobierno eso no le interesa. Y lo de las armas, pues yo creo que España le vende armas a Israel, ¿no? Muchas, además, no es el octavo país en venta. Se pueden hacer bastantes cositas, ¿sabes? Y hay intercambios de fuerzas de seguridad para que entren Sí. en otro. No nos olvidemos. Y cañones de agua de estos que van de un sitio a otro. De todo. Antonio, ¿algo más que apuntar? Sí, con Israel hay un buen diálogo en temas armamentísticos y de seguridad. Bueno, sabéis que nos venden también sistemas de espionaje y todo eso, ¿no? Que ellos en eso están mucho más avanzados. Y luego hay intercambios en formación de fuerzas del desorden y de la agresión, incluso no solamente del Estado centralista, sino de la República, la breve. También fueron allí sus fuerzas. Y hay un buen diálogo. Yo, sobre esto de romper relaciones diplomáticas y tal, pues sí, podría ser una solución, pero estamos precisamente comentando el giro a la derecha que están dando todos los gobiernos de Europa y de todo el mundo, ¿no? Entonces, esas acciones, esas decisiones las toman precisamente los gobiernos, ¿no? Y entonces yo lo veo muy difícil que ningún gobierno de Europa o de Estados Unidos pues se anime a llevarlos a la Corte Penal, a condenar, a romper relaciones diplomáticas y todo eso. Sería seguramente, si estuviera coordinado, pues una acción de efecto, como cuando se hizo con Sudáfrica, pongamos por caso, pero eso ahora no se va a dar, por desgracia. Entonces, desde nuestro nivel de gente activista y de gente preocupada, pues lo que podemos hacer es pues denunciarlo, estar en la calle, ser solidario con la gente de allí y todas esas cosas, no parar de hacer campaña. Está más a nuestro alcance que lo de romper relaciones diplomáticas, que seguramente las haríamos de buena gana, ¿no? Pero no podemos. Ahí está esa campaña de BDS, de boicot, desinversiones y sanciones tan necesaria y que, como nos dicen cada vez que hablamos con ellos, es lo que pide y lo que exige el pueblo palestino, que cree que es la vía que tenemos por aquí. Anem canviant de tema. ¿Cambian de tema o no? Robbie nos proponía hablar del ascenso de la ultraderecha en el mundo. Él se quería centrar también en el caso argentino, pero lo podemos extrapolar, ¿no, Robbie? Perfecto, arranquen nomás con la extrema derecha del mundo y yo ya granito de arena con respecto a lo que pasa en Argentina. Tíralo, planteanos también lo que está ocurriendo en Argentina y así lo vamos metiendo todos en la tertulia también. Cuéntanos, nos vas a hablar de Milei, ¿no? Bueno, entre otros. Bueno, aquí creo que se va a entender muy fácil en España, porque digamos... Vamos a hablar del Ayuntamiento de Valencia. Se va a entender muy fácil en España porque aquí hemos vivido el ascenso de Vox. Hemos vivido el ascenso de Vox, hemos visto lo que ha pasado, hemos visto también lo que esto ha provocado, el corrimiento a la derecha, si es que se podía, parece ser, del PP también, y mucho más a la derecha, y estamos viviendo las consecuencias en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas donde ellos han ganado, lo cual ha supuesto una ayuda muy importante para dar vuelta a las elecciones como se dieron en las generales, ¿no? Porque muchos de los que votaron a Vox empezaron a padecer en un mes, al menos algunos se dieron cuenta de lo que suponía y hubo cambio de voto. Bueno, en la Argentina estamos en un escenario parecido y nos encontramos que en el país, que fue un ejemplo por el tema de la memoria, los derechos humanos, ese país que entre otras cosas tiene la querella argentina, donde se han juzgado o está en proceso de juicio los crímenes franquistas. Es una de las cosas de las cuales nos sentimos muy orgullosos. En ese país nos encontramos ahora con un escenario donde en las elecciones estas previas, las PASO, la primera fuerza ha sido la extrema derecha y luego la derecha. Y eso ya sabemos lo que significa. Aquí en Europa
con todo lo malo y todo lo bueno que puede tener la Comunidad Europea, existe ese paraguas. Existe un paraguas. Nosotros no tenemos ese paraguas. Es decir, nosotros, esto lo que plantea es como una bolsonarización que hubiera sido inimaginable de Argentina. El proceso, bueno, esto ya lo sabemos, las fakes, las usinas de Bannon, el malestar producido por la pandemia. Nosotros además nos encontramos con una sequía que fue histórica, con lo cual, digamos, las divisas de Argentina se fueron totalmente abajo, y un corrimiento del dólar blue, que es el dólar ilegal, terrible. Y la guerra de Ucrania, que también produjo, digamos, un alza terrible en bueno, toda una situación. Bueno, pero ellos, digamos, por supuesto, achacan todo han aprovechado todo este malestar que hay en la gente para meter su discurso antipolítico, que es el más político de todos. Y hoy nos encontramos con ese escenario. Entonces, nosotros tenemos elecciones el próximo domingo y estamos ante un riesgo importante. Yo confío en que mucha gente se abstuvo, como nunca en Argentina, pese a ser el voto obligatorio, mucha gente votó en blanco, e incluso mucha gente votó a Milei, de sectores humildes y populares, por el hartazgo de la política. Por un hartazgo de la política. Un hartazgo de la política que han tenido que ver con que en estos años de gobierno popular no se pudo avanzar en cuanto a la recomposición del salario, que era uno de los aspectos fundamentales, por todas estas situaciones provocadas. No se tuvo una actitud valiente en este sentido, y se cometieron muchos errores. Y hoy nos encontramos con este escenario, donde está la derecha y la ultraderecha por un lado, y por otro lado está el movimiento nacional y popular, en este caso representado por el peronismo, que son las únicas fuerzas que tienen alguna posibilidad de acceder a la presidencia. Ha habido una recomposición, como la que hizo Lula en Brasil, donde se incorporó gente, se abrió el abanico para este frente para resistir a la ultraderecha. Y bueno, y nos jugamos muchísimo este domingo. Nos jugamos muchísimo porque hay como una cierta incertidumbre de quién puede pasar a la segunda vuelta. La mayoría de las encuestas dan que van a pasar Milei y Massa, o sea, Massa como representante de este frente democrático, por llamarlo de algún modo. Y en eso estamos. Esa es la situación que hay, y lo peor de todo, porque se piensa que el gobierno de Milei, porque Milei es como Vox, pero peor, si se puede, porque ellos se denominan libertarios, por ejemplo, para la alegría de gente como Antonio. Se denominan libertarios, hablan de una sandez que llaman anarcocapitalismo, y ellos, por ejemplo, no quieren que haya Banco Central, les parece bien que uno venda a sus hijos, les parece bien que haya compraventa de órganos, bueno. Por supuesto, también cosechan en los sectores patriarcales que dicen que lo de los derechos humanos, eso es una estupidez, que la justicia social es una aberración. Todo esto es textual, que es una aberración. Y pensar que esto son los que ganaron las PASO en un país como Argentina, es realmente un escenario terrible. Tenemos mucha confianza que vamos a darlo vuelta. Tenemos mucha confianza, y creo que la gente se está dejando la piel para dar vuelta, porque nos jugamos mucho. Porque aunque este gobierno seguramente, si toman las medidas que dicen, represión, etcétera, podrían durar 5 o 6 meses, el problema es que en esos 5 o 6 meses pueden hacer un daño de 50 a 60 años, porque si en esos 5 o 6 meses ellos toman las medidas que dicen, que es privatizar YPF, privatizar Aerolíneas Argentinas, privatizar aguas, privatizar todas las empresas estatales, eso después no se recupera de un día para otro. No se recupera de un día para otro, porque además la quieren privatizar con $1, si ahora está oficialmente a 300, y lo quieren privatizar con $1 a 2.000, para que cuesten 2 euros, para que cuesten nada a las multinacionales, para que cuesten absolutamente nada. Y una vez que privatizan, después es muy difícil. Es decir,
una de dos, o haces una revolución, que hoy no está al orden del día en Argentina, ni existe, digamos, la fuerza política en el sentido de decir, o nos pasa como ahora en YPF, que nos piden un fondo buitre, nos pide 16.000 millones de dólares y ha ganado un juicio en Estados Unidos y que se está recurriendo cuando, bueno, y nos pueden pasar cosas como eso. Entonces el problema es ese, que el posible triunfo de la ultraderecha va a implicar en Argentina un retroceso terrible. Por no hablar ya de su candidata a vicepresidente. Porque Milei es un payaso, pero un payaso que comunica y tiene, sobre todo en los jóvenes, que es lo más lamentable, donde él tiene más votos en la franja etaria, de 16 a 25 años. Pero es un payaso y, digamos, todas sus medidas económicas son inviables. El problema es también su vicepresidenta, que es una tipa muy inteligente, muy inteligente, que es muy prudente en sus declaraciones, escondiendo toda esa maldad que encierra, pero es la que durante años iba a visitar a Videla, peleaba por los genocidas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el escenario, digamos, que limita Milei y sube esta, no sé, se viene un panorama muy jodido. Y aquí no queda otra que jugarnos totalmente para que esto no pase, porque el retroceso puede ser importantísimo. Y en ese sentido, digamos, denunciar lo que está pasando en Argentina. Nosotros cuando España, me acuerdo que tenía 20 años, 19 años, cuando fusilaron a los 5 muchachos acá. Sí, me acuerdo que nosotros, bueno, en esa época estaba la cosa, salimos a rompimos todo en Capital. Y en muchas ocasiones eso. Entonces a veces, o yo que soy ahora miti-miti, mi parte española, digamos, es crítica conmigo mismo, es decir, la puta que lo parió. Estos hicieron todo eso y aquí a veces no se nota tanto, digamos, esa sí en muchísima gente, pero no a nivel importante. Hemos salido muchísimo por el Mundial de Fútbol, cosa que nos dio una gran alegría, lo festejamos y qué sé yo, pero esta situación creo que no está lo suficientemente denunciada, y en esto mi parte española no está muy contenta con esto. Antonio, estaba pensando, digo, se lo plantearé a lo largo de esta charla, pero bueno, ya lo ha sacado Robbie también. Mucha de esa extrema derecha muchas veces se esconde bajo ese nombre que decía, esa etiqueta de la que hablaba Robbie, ¿no? Libertarians, anarcocapitalistas. Hemos leído hace poco también un artículo a Libertarians. Sí, porque hay una corriente que viene, como todo, de los Estados Unidos, donde confunden, ¿no? Allí sí que lo usan así y diferencian entre anarquismo y los libertarios capitalistas estos, algo que es una contradicción ya en la expresión. No se puede ser anarcocapitalista, igual que no se puede ser blanco-negro. Pero bueno, allí sí que eso lo utilizan y claro, por la cercanía, pues imagino que también está llegando a Sudamérica y también en Europa, ¿no? Entonces, para nosotros, libertario y anarquista son dos matices del mismo concepto, de la misma idea, pero allí en América no. Y entonces están confundiendo mucho la cosa, ¿no? Con eso de que son libertarios, dicen, pues serán buenos, ¿no? Y es al revés, son ultracapitalistas. Y es el peligro de lo que viene ahora, ¿no? Quería empezar diciendo a Robbie que no se enfade con nosotros, porque si no salimos por nuestros problemas, pues tampoco salimos por los de Argentina. Conmigo mismo, alguna gente sí que tenemos simpatía. No salimos ni por lo nuestro. Está la cosa muy mal. Bueno, yo lo ha explicado él ya muy bien, lo de Argentina. Yo creo que esa es la situación, la que la ha planteado. Que haya suerte y que por lo menos que no vayan a peor, como ha ocurrido en Chile y en algún otro sitio. Y luego, pues un poco a nivel global, decir que sí, que hay un avance peligrosísimo, pero muy potente de la derecha en todo el mundo, ¿no? Claro, sobre todo en lo que conocemos nosotros, en Europa y en América. Y pues yo creo que hay muchísimo miedo en la población. No hay referencias, se ha perdido un poco las ganas de pelear, la idea que haya de solidaridad, de clase trabajadora, y la socialdemocracia tiene bastante culpa de esto, ¿no? No hay alternativas, pongamos, de una izquierda más o menos europea, moderada. La otra también ha desaparecido después de lo de la URSS y la gente está un poco huérfana, ¿no? Y entonces tiene mucho miedo a lo que viene. Hay mucho paro,
Y si no hay paro, hay precariedad, que es igual o peor, es decir, tenemos muchos contratos, pero la gente no gana para vivir. Luego la subida de precios desorbitada, las privatizaciones, y entonces la derecha se ha modificado su lenguaje, se ha modernizado un poco en cuanto a ideas. Sí, sigue habiendo grupos de extrema derecha, pues como este que acaban de detener, de neonazis, que incluso tienen armas, que son muy peligrosos, como posibilidad de que agredan a gente, ¿no? Por ser diferentes en cualquier concepto, por ideas, por color de la piel, por lo que sea. Eso sigue siendo peligroso. Pero los otros tienen un discurso mucho más liberal, proponen quitar impuestos, bueno, y lo hacen. Pero claro, quitar impuestos es quitar servicios públicos. Eso lo tenemos que entender, o debería entenderlo la gente. Primero los del país, pero primeros en qué? Primero los españoles, sí, pero primeros en qué? Si nos quitan la seguridad social, si nos quitan la sanidad pública, ¿en qué vamos a ser primeros? ¿En las colas de la caridad o en qué? Es decir, ponen a la gente en contra de los que vienen porque tienen que salir de su país por un montón de razones y tienen derecho a hacerlo, ¿no? Entonces se basan en todas esas estrategias. Y eso cala en la gente, evidentemente. No tienen ninguna formación, salvo en fútbol, en lo demás no tienen ni idea, y es fácil manipular la población. Y luego, pues bueno, vienen las elecciones y evidentemente ahí hacen su campaña prometiendo que ya no va a haber impuestos, que si tienes una herencia no vas a tener que pagar, cuando lo que vas a heredar va a ser medio piso, medio tuyo y medio de tu hermano, que eso no paga. Lo que paga son los ricos, los que deberían pagar y no van a pagar, esos son los que se benefician. Pero eso detrae dinero, recursos para todo lo demás, para servicios sociales, para gente sin empleo, para vivienda social, para la salud, para la educación. Y ese es el futuro, ¿no? Y hemos caído en esa trampa y yo creo que la derecha, pues, así como la izquierda se ha desorientado y se ha desorganizado y no tiene ninguna perspectiva de recuperarse, la derecha está moviéndose. No ha cambiado sus objetivos, lo que ha cambiado un poco es el lenguaje, las propuestas, y ahí pues nos ha goleado. Y nos va a costar años recuperar ese sentido, como decía al principio, de solidaridad, de clase trabajadora, de derechos humanos, en fin, saber dónde estamos y dónde están los que nos explotan y a quién sirven todas estas propuestas de más privatizaciones, quitar impuestos y acabar con la protección social, esas cosas que era una característica de lo que se llamó estado de bienestar. Ahora ya no hay estado de bienestar ni de ningún tipo. El Estado lo quieren debilitar, simplemente que se quede para cuestiones de represión y de guerra. Pero los temas económicos y los servicios y tal, que sean parte del capital, que las empresas hagan negocio en la educación, en todos los sitios. No quieren que sean las empresas públicas porque bueno, eso les pertenece a ellos, es capitalismo. Y así nos va. Esperemos que cambie, como hemos deseado tantas veces. Raquel. Pues la verdad es que ya aquí se han dicho muchas cosas, pero claro, ahora libertad aparece en todos los discursos y en todos los escritos de la extrema derecha. La palabra más utilizada es la libertad. Entonces, claro, si unimos que la izquierda también deja mucho que desear en muchos ámbitos, en instituciones y en praxis y en fin, un montón de cosas, pues la gente, como cada vez esta sociedad, desde las formas de vida hasta, bueno, no queda casi ya ningún resquicio, es más individualista, pues sinceramente, como a mí me ha dicho alguna persona, que prefiere pagar 100 euros menos en la declaración del IRPF, prefiere eso, aunque luego, si está enferma o ya verá cómo lo soluciona, tendrá que pagar, claro, más porque esos servicios sociales cada vez se adelgazan más. Y esto es muy triste, pero hay que contrarrestar todo esto que dice la derecha y que ha heredado también cosas de la izquierda, ¿no? En cuanto a la libertad, no solo la libertad, sino que las personas finalmente decidan. Bueno, todo gira en torno a la libertad, que si las opciones, que hay una manera distinta de organizarlo. Y eso es lo que está muy incipiente, ¿no? Que es que quienes se llaman de izquierdas, pues hay muchos campos, en el económico y
tratamiento que hacen hacia el gran capital, porque se dicen muchas cosas, pero finalmente la reforma fiscal, ¿en qué queda esto? En casi nada. O sea, son migajitas para que quienes tienen muchísimo, muchísimo paguen un poco. Es que ni siquiera es sustancioso esto. Entonces, ya digo, el individualismo campa a sus anchas en todo el modus vivendi, modus operandi de la gente y cada vez, pues luego si se alían con la extrema derecha, aunque luego la extrema derecha pida enseguida aumento de sueldo, como esta señora de Vox que ha dicho que tenía que... Eso parece que no lo ven o que dicen, bueno, pues yo haría lo mismo. Es tan contradictorio, ¿verdad? Con gente que no tiene suficiente para vivir con dignidad. Adrián, si hay mucho dicho, podemos ir metiendo ya el caso de Valencia también, sin problema, ¿eh? Sí, vale, voy a empezar un poquillo. Claro. Sí, a mí hay una cosa que ha comentado Robbie que me toca mucho. Y es que principalmente la extrema derecha ha calado entre las personas más jóvenes. Y esto es un hecho, ¿no? Que los discursos falsos de la libertad que decía Raquel, ¿no? Que Ayuso también se los ha apropiado muy bien con el Libertad y Cañitas, y en cuanto ahora que está lloviendo en Madrid se está inundando los metros, pero nada, Libertad y Cañitas. Y a mí eso me preocupa, ¿no? Y Milei, si no me acuerdo, está en el 34%, primera fuerza ahora mismo, Sí. intención de voto, una barbaridad. Y aquí, por suerte, no han llegado a tanto, pero han llegado los gobiernos. Han llegado los gobiernos y ahora, hoy, en el pleno que había hoy en el Ayuntamiento de Valencia, se iba a confirmar la entrada de Vox en el gobierno municipal junto con PP. Aquí el PP había tenido una estrategia un poco errante, que es un poco la estrategia que ha seguido todo este tiempo, ¿no? Tanto con Casado como con Feijóo han seguido una estrategia que no se sabe muy bien por dónde quieren tirar. En algunos sitios habían dado entrada a Vox en el gobierno, como en Castilla y León. Ya se ha confirmado, ¿eh? Ya se ha confirmado. Sí, estaba prácticamente hecho. En algunos sitios, como en Castilla y León, dieron entrada directamente a Vox en el gobierno. Luego creo que estaba el tema de Extremadura, que estaban ahí, que no, que sí, que no queremos que entres. Al final cedieron también, pero estuvieron con esas dos posiciones, ¿no? Aquí en Valencia dejaron que entrara la ultraderecha en el gobierno de la Generalitat, pero en el gobierno de la ciudad de Valencia no. Estaban jugando a la estrategia, les salía mejor, pero los números son muy tozudos y Vox ha planteado su fuerza. Oye, yo tengo 4 concejales que son necesarios para la gobernabilidad del Ayuntamiento de Valencia, y si no me das cargo, si no me das posiciones de gobierno, no te voy a apoyar. Recuerdo que se ha aprobado hace poco una reforma tributaria en el Ayuntamiento de Valencia que ha costado que salga. En la primera votación no salió porque Vox dijo que no. Vox le dijo, aquí te planto mi fuerza. Fue un aviso. Llevaba avisándoles también Vox. Creo que frenó un aumento de sueldos de los directivos de la AMT y simplemente no era ideología, no era un desacuerdo. Simplemente Vox le estaba diciendo al PP, necesitáis mis 4 concejales para gobernar y mis 4 concejales quieren estar en el gobierno. Que desde el punto de vista político es una solicitud legítima. La gente de Podemos hemos hecho lo mismo en todos los sitios en los que hemos estado. Si somos necesarios para el gobierno, queremos estar en el gobierno. El problema es que estos son unos ultras a los que el PP les ha estado fagocitando y al final les va a condicionar la política, que en el 99% de los casos es la misma. Pero los de Vox van a calzón suelto. Eso les da igual. Si no me falla la información que he visto yo, gestionarán empleo, emprendimiento, familia. O sea, ya podemos esperar que el tema de violencia de género pase a llamarse violencia doméstica o que digan que no existe o que empiecen a quitar ayudas y demás elementos que pueden ser
dispositivos para identificar y prevenir las situaciones de violencia de género. Van a tener también una cartera que se llama Tradiciones, pues imagino que otra vez a rezarle a las vírgenes y a sacar a los Reyes Magos sin nada más, solo los Reyes Magos, que ya parece que va a pasar así. Van a gestionar también parques y jardines, albufera y playas, o sea, cuidadito con la ampliación del puerto, la gestión de la albufera, y además van a gestionar bienestar animal y sanidad. Sanidad, que tiene también competencias con los mayores, y bienestar animal, que me imagino que, bueno, pues hace poco leí que Bárcenas, el representante de Vox, desconociendo completamente el Código Civil, del que además yo estoy en algún debate con él siempre se precia de yo soy profesor de Derecho de la universidad, hay que estar muy letrado, ¿no? Un señor muy jurista, ¿no? Muy de la antigua escuela. De la universidad que privatizó Catalán, ¿no? Sí, también estuvo ahí, sí. Y bueno, decía hace poco en una entrevista que le hicieron en una plaza de toros, no me acuerdo en qué medio, que decía que los animales eran cosas. Que me recordó un poco a Rajoy, no, son cosas. Y eso ya no es real, porque se cambió el Código Civil para que los animales dejaran de ser cosas y sean pertenecientes al núcleo familiar. Pero este hombre desconoce el Código Civil, tiene por encima la ideología y, bueno, ese va a ser el tratamiento. Seguramente pues vuelvan fiestas taurinas a la ciudad, ya han vuelto algunas en algunas pedanías, pues seguramente pues a lo mejor nos encontramos el año que viene con el toro embolado en mitad de la plaza del ayuntamiento, ¿no? No sé qué esperar. Y bueno, pues es la claudicación, la entrada de Vox en el gobierno municipal es la claudicación del PP, que era previsible. Y nada, pues vamos a tener a los ultras ahí marcando agenda, marcando presupuestos, y creo que esto es una malísima noticia para la ciudad de Valencia y que sin duda va en contra de los intereses de la mayoría social de Valencia y especialmente de los barrios más desfavorecidos. Sí, bueno, ya van habiendo declaraciones. Dice que Catalá ha justificado este pacto con Vox por la eficacia y la operatividad, y revela que PP y Vox han estado fraguando el pacto desde el día siguiente a las elecciones. Lo que todos, lo que se sabía, pero que faltaba que le pusieran fecha, ¿no? Pero ahí está. Robbie, ¿algo más que apuntar? Sí, que quería comentar, ahora volver después sobre el ayuntamiento, pero quería comentar dos cosas para ser justo y no olvidarme de algunas cosas. Aquí ustedes saben que se vota en el exterior, en Argentina. Nosotros los de Valencia votamos en Barcelona. Y bueno, ellos tienen un aparato terrible, dinero para fiscalías, etcétera. Nosotros lo hemos tenido que hacer todo a pulmón. Y quiero agradecer a los compañeros de Podemos, porque los fiscales pueden ser internacionales, y contacté con una compañera de Podemos y han puesto a disposición nuestra 4 o 5 fiscales, y eso supone una ayuda importante. Entonces quiero ser justo también en ese sentido, y yo con Podemos, digamos, tengo muchos acuerdos políticos, algún desacuerdo, pero creo que quiero poner en valor esta actitud de los compañeros de Podemos, que nos están echando un cable importante en esto. Y bueno, y después también una cosa más también quería comentar. El Frente Nacional y Popular, bueno, creemos que tiene que haber un Estado presente, ¿no? Y bueno, y refiriéndome a lo de Israel, ahí hay, digamos, sionistas argentinos que están en los campamentos, en las avanzadas y qué sé yo, que a lo mejor llevan 30 años viviendo en Israel y que ya decidieron Israel como su Estado, pero conservan la nacionalidad argentina. Y hay que decir que ese Estado que ellos no quieren fue el Estado que los fue a buscar, los recogió, los trajo gratuitamente, los trasladó, y bueno, y aún así, digamos, y esa aerolínea que quieren privatizar fue la que hizo todo el esfuerzo, ¿no? Y bueno, y después con respecto a lo del ayuntamiento, preparémonos, compañeros, preparémonos. Es sanidad nada menos. Si ya, digamos, a la gente que tenía pocos recursos le habían puesto muchas más exigencias para algunas ayudas que daba el ayuntamiento, algunas ayudas, por ejemplo, para la salud bucal, para oftalmológica, etcétera, etcétera, o gente que no tenía seguridad social con los medicamentos, pues olvídense. Antonio, ¿quieres apuntar?
Bueno, simplemente constatar algo que se veía venir y que ha sucedido en otras ciudades y en varias comunidades autónomas, ¿no? Que o bien decían que jamás, o que se lo iban a pensar, pero cuando han hecho números y han visto que no puede ser, pues han tenido que tragar, como ha tragado aquí la Catalá en Valencia, ¿no? Y bueno, no deberían estar muy de acuerdo desde el día siguiente a las elecciones cuando le han frenado dos otras iniciativas, los nombramientos de algún directivo de alguna empresa municipal, no le han permitido empezar ya a hablar de los presupuestos, es decir, que ha visto que era imposible, y claro, los otros, si se juntan, tienen 17 y estos necesitan... No, los otros tienen 16 y esta necesita 17, que son los 9 suyos y los 4 de Vox, ¿no? Y no le ha quedado más remedio. Entonces, eso de que no iban a pactar y que iban a mantener su programa y todo eso, pues se lo han saltado como han hecho en todos los sitios. Y además es que le dan concejalías o departamentos que son los que más les gustan a estos, el tema de los símbolos, de la familia, en fin, para que metan por ahí sus iniciativas de impedir pues todo tipo de libertades, de ayudas sociales, de que se instrumentalice a los niños cuando ellos sí que quieren educarlos de una manera pues un tanto autoritaria, es decir, todas esas cosas. Aquí se van a gloriar de que han salvado las fallas, es decir, las fallas no se las hemos dado, menos mal. Si no, ya estamos viendo a los falleros desfilar de negro como antiguamente, como en el franquismo, ¿no? Se ha salvado las fallas, se ha salvado algo. Pero lo demás, toda la cuestión social y todo este aspecto, pues sí que han metido ahí bastante bien los de Vox su iniciativa. Afortunadamente, y no tanto, porque claro, también está en la Generalitat, ¿no? Porque quiero decir que el ayuntamiento pues no tiene competencias en muchísimas de las cosas que ellos piensan que pueden cambiar, pero lo que sí pueden es entorpecer muchas cosas, tomar iniciativas, pues del tipo de, bueno, pues quitar la placa del 15M de la plaza del ayuntamiento y cambiar el nombre de alguna calle, ese tipo de cosas, ahí se van a lucir y ahí se van a empeñar. Pero bueno, como dice aquel, pues a disfrutar lo votado. La gente lo ha querido así, pues no nos queda más remedio que esperar que pase pronto este periodo. 13 Partido Popular y 4 Vox, porque sí. Han salido 9 y 4 y la gente estaría diciendo 9 y 4. Esto no sabe sumar, ¿no? Sí. Son 13 y 4. Sí, el que tiene 9 es Compromís. Exacto. Raquel, ¿algo más que decir de todo esto? No, yo de todos modos tampoco me creo eso de que no podíamos hacer otra cosa. Yo creo que esto es una puesta en escena desde al principio de que tal, voy a frenar alguna cosa y tal, pero que eso se sabía que tenía que ser así. Lo que pasa es que ellos también quieren dar esa idea de que si pudiéramos no pactaríamos. Puesta en escena, todo esto es puesta en escena. Son muy parecidos además. Adrián. Sí. Un poco lo que dice Raquel, ¿no? Es que lo sabíamos todos, lo que pasa es que ellos no lo sabían. Claro. Hasta que han visto que no les salían los números ni de una forma ni de otra en las generales, yo creo que... Claro, sí. Además, a mí lo que más me preocupa de todo precisamente es que van a utilizar los gobiernos autonómicos y municipales no tanto para hacer política de verdad, van a hacer lo que ha dicho Antonio, van a hacer pues, cambios. El Accento Verde Valencia, eso es. El puente de Rita Barberá y... Luego en el autonómico pues privatizarán, que es lo único que saben hacer, pues, darán un poco de espectáculo en tonterías y van a utilizar, creo que todas estas administraciones que van a dirigir para hacer oposición al gobierno central. Me parece que esa es la dinámica que va a seguir. Privatizar, hacer lo suyo, volveremos a tener más toros, volveremos a tener privatizaciones de las radiografías, de las ambulancias, etcétera, y principalmente, es que el gobierno central no nos da fondos, sí, pero bajan los impuestos en la comunidad autónoma y en los ayuntamientos. Es que las instituciones municipales no tienen financiación. Pues nada, 70 millones de euros que la semana pasada tiraron por los aires. Y al final a regalarle el dinero a los ricos, lo de siempre, o sea, nada nuevo bajo el sol. Y paripé con el no Mestalla, que no se nos olvide, ese también lo tienen. Estoy viendo la hora, ya se nos acaba el tiempo. Dos temas que se nos quedan por aquí apuntados, por si queréis decir alguna cosa. Bueno, Antonio, dilluns varen tornar a concentrarse per unes pensions públiques y dignes, y te lo digo a ti porque pasaste por aquí después de la concentración, así que
sabemos que no, que ya estuve, lo sabíamos, ¿no? pero Han quedado constancia no de que estuve. Sí, había no, que estar porque tampoco es que vayamos sobrados de y, fuerzas, ¿no? y tenía Pero apuntado sobre por todo aquí echamos en también. falta pues más gente joven. Exacto. Pero bueno, ahí estamos. Tenía Sí, se apuntado hizo este también lunes, el día lo de la 16. jornada laboral de 4 días, que también estaba apuntado por aquí en el. Sí, sí. Va relacionado, ¿eh? Va relacionado que se reduzca la jornada laboral para que la gente se jubile antes y todo esto, ¿no? Y para que haya empleo para las personas más jóvenes, los que quieren acceder ahora al mercado del trabajo. Bueno, pues hicimos esa concentración y como sabéis, porque hay una cuña, el día 28, el sábado, hay una manifestación en Madrid, en la que vamos a ir, hemos sacado el autobús y seguimos ahí. Seguimos luchando por unas pensiones públicas igualitarias, que sean para vivir dignamente, o sea, un mínimo de 1.080 euros, que no haya brecha de género, que el aumento anual sea según el IPC real, no el que se manipula, y que haya también una auditoría de la Seguridad Social para demostrar que no es que sea eso un agujero por donde se pierde dinero, sino que lo han gastado en otras cosas. Y luego, en cuanto a la reducción de jornada, el estudio es el que se ha hecho en Valencia, que se ha hecho con bastante gente, 360.000 personas han participado durante 2 meses y se ha hecho un estudio y se ha demostrado que no pasa nada. Bueno, nosotros, la CNT y la CGT, venimos diciendo ya, y otras organizaciones, desde hace muchísimos años, hacia la jornada de 35 horas, sobre todo cuando el paro todavía era más acuciante que ahora, ¿no? Es decir, en una jornada de 6 horas, pongamos por caso, se produce mucho más que antes con una de 9 o de 10. Eso está demostrado. Por tanto, el estudio ha revelado que la gente vive mejor, puede hacer deporte, puede cuidar a sus hijos, puede leer, puede ir al cine. Lo único que han dicho que ha salido peor es que se bebe más. Pero bueno, hay que tener cuidado y no beber. Eso no puede ser un impedimento para que se reduzca la jornada, el que la gente ha bebido más porque tenía más tiempo libre. Y por tanto, pues yo creo que se tiene que ir hacia ese camino. Ahora, lo que no puede ser, y espero que no se esté pensando en eso, es que sea una forma de discriminar. Es decir, instauramos la jornada de 4 días en el sector público y en las grandes empresas, y en lo otro que hay por ahí, donde se mueve todo el empleo juvenil, seguimos con la precariedad, con 3 contratos para poder vivir. Entonces eso no es reducir la jornada laboral, se la reduces a una gente, pero se sigue aumentando y encima con una precariedad absoluta al resto de la gente. Tiene que ser para todo el mundo y con un salario suficiente. Y trabajar 32 o 35, lo que se vaya poniendo según evoluciona la cosa, porque no se acaba el mundo, ni la economía se va a quebrar, ni las empresas pierden dinero. O sea, ya este estudio lo demuestra, por tanto, pues una razón más para seguir reivindicando la reducción de jornada laboral, que llevamos más de un siglo con la jornada de 8 horas. Y encima no es efectiva en muchos sitios. Hay gente que sigue haciendo más. O sea que ya tocaba. Rápido, Raquel, sobre estos puntos, ¿algo que aportar? No. ¿Robbie? Yo no, simplemente recordar que el mayor incremento de pensiones que tuvimos y que superaba el propuesto inicialmente por el gobierno, lo tuvimos gracias a Bildu. Entonces, como pensionista, su agradecimiento a esa firme posición que hizo que tuviéramos un aumento importante. Y después, en cuanto a la reducción de la jornada laboral, totalmente de acuerdo, pero también para implementar esto en las pymes, se tendría que dar algún tipo de ayuda o algún tipo de, porque hay pymes que no se podrían sostener, y esa es una realidad, tampoco podemos negar la realidad, ciertas pymes. Entonces habría que, digamos, de algún modo compensar a las pymes que hagan este esfuerzo como para poder hacerlo, porque es verdad que las multinacionales se lo pueden permitir, pero algunas pymes no, y entonces estudiar realmente cómo podemos hacer que eso sea viable en aquellas pymes que no pueden. Adrián. Nada, muy a favor de la reducción de la jornada y muy a favor de que podamos pagaros las pensiones a todos los jubilados y a todas las jubiladas de este país con salarios dignos i con trabajos dignos. Doncs ho anem a deixar de moment per així. Convocatòries, teniu per ahí alguna que recordar-nos? Bueno, por mi parte, perdonad que me meta, antes de que se me olvide, recordar que esta tarde, si estáis escuchando en directo, hoy viernes, pues se va a hacer el vídeo y la exposición y una charla sobre los hechos del petróleo y de Alcoy. Y
se hará en el Centro Cultural Octubre, ¿no? En la calle San Ferran número 12. Así que estáis todos invitados. Es a las 7 de la tarde. Creo que a partir de las 7, porque dura un poquito, porque hay varios actos y luego hay una picaeta y hay una charla y tal. O sea que va a ser interesante, espero. Sí, Raquel, ¿algo tenéis por ahí? Yo a todos los argentinos que están en Valencia y que quieren sostener un gobierno nacional y popular, que hagan el esfuerzo de ir a Barcelona, porque el voto es muy importante. Aquí, por unos pocos votos del exterior, nos jugamos a lo mejor diputados y demás que pueden ser muy importantes para la gobernabilidad. Y a los que no quieran sostener el gobierno nacional y popular, les digo que hay unos partidos buenísimos que pasan todo el domingo y que para qué van y vean fútbol ese día y ya está. Adrián. Tontería la justa, ¿no, Roby? Que vean fútbol, que vean fútbol. Recordar que estos días també hi ha convocatòries en solidaritat amb Palestina i per condemnar l'agressió cap als palestins que està realitzant l'estat d'Israel. Raquel. Sí, bueno, yo no sabía que teníais que ir a Barcelona a votar, me quedo sorprendidísima. Yo pensaba que desde aquí... No, pero no es que, bueno, lo que quería decir en cuanto a convocatorias es que el informe sobre la financiación de la Iglesia es un trabajo que tenemos publicado en nuestra web, pero se ha reducido y a partir de este lunes vamos a difundirlo por los medios y bueno, no sé si sabéis que tenemos un programa que se llama Domingos Laicos, donde se hacen entrevistas y este domingo pues la persona que ha elaborado el informe, que es Eugenio Piñero, que es de Valencia y que algún día puede venir también a participar en Radio Clara o se le puede hacer una entrevista, lo que sea, estará allí. Y es a partir de esta entrevista que desde todas las agrupaciones del Estado vamos a tratar de difundir el documento para que se vean los euros, no solamente la cuestión así más ideológica y de esa tutelación de la moral que dicen que es la que, sino es diners, es diners. Pues eso quería simplemente decir. Pues. Doncs molt bé, acabem. Per a el que deien de les concentracions en solidaritat amb Palestina i per aturar el genocidi a Gaza, per exemple, divendres 20 d'octubre a les 6 de la vesprada en Montcada, a l'Avinguda Mediterrània. En Torrent, en Gandia, en la Safor, també divendres 20 d'octubre, 7 de la vesprada, a la plaça del Prado de Gandia, també el divendres 20 d'octubre, com dèiem. I a Torrent és dissabte 21 d'octubre a les 7 de la vesprada al ficus de l'Ajuntament. Són les convocatòries que arribaven. Sí. Hay un acto de Seda Jazz, me ha parecido leer en algún sitio, el día 22, que es domingo, creo que desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde, en solidaridad con Palestina, hay como una jam session, o bueno, yo he visto esa convocatoria. Me ha parecido, ¿verdad, Roby? Sí, la vi también. De 11 a 19 y por Seda Jazz, que es un grupo además mucha calidad y histórico en Valencia, supongo que será en su local, pero ya si acaso ya... Sí, la gente, como no lo tenemos aquí delante, que entre en redes Manolo. Y lo busque. ¿Lo tienes por ahí, Raquel? Yo creo que lo tengo por aquí, sí. Yo te lo enviaré. Nos lo mandas y quien quiera se lo podemos pasar también por redes. Bueno, acabamos ya porque nos pasamos como siempre y después Rafa Rius nos riñe porque... Le cortamos a él. Vale. Raquel Ortiz desde Valencia Laica, Antonio Pérez Collado desde la CGT y l'Ateneu Llibertari al Margen, Roby Bertassi desde Rusafa Ràdio i Adrián Navalón desde Podem València. Moltes gràcies, salut i fins la propera. Una abraçada. Gracias. Salud. Hasta pronto. Salud, compañeros. Salud. I jo m'acomiado ja fins dilluns, que tornaré a estar així amb totes i tots vosaltres a este espai d'entrevistes del Lliure Directe Ràdio Clara. Salut i fins dilluns.